El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para compartir juntos. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos comparte un tema el cual ha titulado El mejor lugar. Quédese con nosotros. En el diario vivir siempre aspiramos a tener un buen lugar, una casa amplia, un buen puesto en un restaurante, una buena cama si vamos a viajar, uno de los mejores puestos. Y cuando van a asistir o vamos a asistir a algún espectáculo, muchos quisiéramos estar en el lugar VIP. Hoy día oye uno que venden palcos para los eventos y esos palcos tienen un precio especial y las personas los compran por cualquier precio, pero buscando siempre tener un buen lugar, estar en un puesto privilegiado. Y en el aspecto corporal lo buscamos con frecuencia. Queremos estar bien, llegar bien, pero nos olvidamos muchas veces en buscar un buen lugar espiritual. Y la palabra nos habla claro de ese buen lugar. La palabra lo dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. El que está al abrigo del Altísimo, luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay mejor lugar que estar protegidos, que estar guardados bajo la sombra, bajo el manto, bajo el abrazo del Altísimo, del Dios Todopoderoso. En Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 66 al 69, la palabra dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estaba el Señor hablándoles a las personas de lo que representaba y significaba seguirle y la condición que había que tener. En el capítulo 6, el Señor va narrando todo lo que se debe hacer. Cuando termina, entonces, muchos dicen, esto es muy difícil de hacer, esto es muy difícil de entender, mejor no seguir. El versículo 60 dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y la versión de Reina Valera dice, algunos se apartaron, algunos se fueron. Esta experiencia se sigue viviendo. Esta experiencia se sigue dando. Y las personas dicen, ¿por qué? O sea, lo que aquí dice en el texto, decían, esto es muy difícil de entender. Para muchos es difícil entender lo que la palabra nos dice
y los que hemos decidido seguir esforzándonos, tratando de vivir como el Señor quiere que vivamos, hacemos las cosas. Les queda muy difícil entender todas esas situaciones. Mejor juntos. Cuenta la historia que los amigos de un hombre salieron a vacaciones, así que lo llamaron y le dejaron la llave de su casa para que él pudiera alimentar 2 canarios que ellos tenían en una jaula en su casa. El hombre se dispuso en esa mañana y fue. Abrió la puerta, entró, sacó la comida para darle a los canarios, el agua les cambió, pero dejó mal cerrada la puerta de la jaula. Después de un día volvió y cuando llegó se dio cuenta que la jaula había quedado mal cerrada. Y debido a esto el canario se había salido y estaba revoloteando por la sala. El hombre trató insistidamente de cogerlo y de atraparlo, pero no pudo. Entonces pensó, le dejaré un comedero afuera, mejor, con comida, y le dejaré la jaula entreabierta. El hombre salió y se fue hacia su trabajo. Al siguiente día regresó. Cuando llegó nuevamente encontró al canario revoloteando y ya había comido, pero estaba más cerca de la jaula parado aquel canario. Le volvió y le echó comida en el comedero externo, le echó comida al que estaba dentro de la jaula y le dejó agua nuevamente. Y volvió y se fue. Después llamó a sus amigos y ya regresaban de vacaciones, les dijo, un canario se quedó afuera y yo le dejé comida. Cuando ellos llegaron, encontraron al canario dentro de la jaula, junto al otro canario, y el comedero estaba por fuera. Los amigos le dijeron, el canario efectivamente estaba dentro de la jaula con el otro. Lo que sí vimos fue el comedero en la parte de afuera. Aquel canario prefirió estar dentro de la jaula acompañado que estar en libertad en el corredor. Muchas veces sucede, nosotros nos alejamos, podemos marcharnos de nuestra casa, podemos salir del entorno donde vivimos, donde nos encontramos por algún disgusto, por alguna situación, pero nos damos cuenta que la soledad nos atormenta y queremos regresar a nuestra casa, queremos volver a ese lugar donde estábamos porque nos hace falta la compañía. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es mejor vivir acompañados, estar juntos, que estar separados y tener una vida tal vez muy melancólica y solitaria. Reflexionemos. Las personas dijeron, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Y entonces, hoy día, muchas personas no entienden o no logran entender por qué nosotros no consumimos trago. Si es el motivo de celebración, pero el Señor dice, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y no interesa que sea el día de cumpleaños o las fiestas que se aproximan, ferias, grados y fin de año. No, si hacemos eso, al Señor no le va a agradar. Muchos dijimos alguna vez, por su misericordia entendimos lo que significaba. Si no se enteran, no hay nada de malo. Una canita al aire. Pero no está bien. Y entonces muchos y muchas no logran entender. Y por eso fluye el adulterio y fluye la fornicación.
porque el Señor dice, y para muchos es difícil de entender, entonces es más fácil no hacerlo, no hacer caso a eso y apartarse o decir de una manera vana que se cree en Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Los que se regresaron todavía siguen existiendo. Entonces Jesús, viendo lo que sucedía, dice el versículo 66, a partir de este momento muchos de sus discípulos se apartaron y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Porque puede suceder que muchas personas que han tomado la decisión, que han dicho, yo voy a seguir con el Señor, al ver que muchos se van, al ver que muchos se devuelven, entonces pueden, diríamos, una expresión muy coloquial, pueden patinar y pensar en regresarse. Pero cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también se quieren ir? Dice la versión Reina Valera. Viene la intervención del apóstol Pedro. Dice la palabra, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Esa expresión, ¿a quién iremos? Pudiéramos decirla de esta manera, no hay otro lugar mejor, Señor. Muéstrenos si hay algo mejor que estar al lado tuyo. Muéstranos, Señor, muéstranos. Y con toda la certeza le dice, solamente tú tienes palabra que dan vida eterna. Solamente lo que el Señor dice, solamente lo que está en este libro, en esta biblioteca, porque la Biblia es una biblioteca, solamente las palabras que están aquí nos pueden llevar a la vida eterna, nos pueden llevar por buen camino. Y nosotros creemos y esperamos que ustedes, amables televidentes, también crean que el Señor es el Hijo Santo de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumina y que el mejor lugar está viviendo de acuerdo a la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor, es decir, viviendo al abrigo del Altísimo. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, necesitamos entender cómo el Señor Jesús a través de su palabra les hablaba a los discípulos y a aquellos que estaban con Él. Y cuando entendieron que no era fácil seguirle, muchos volvieron atrás. A veces se prometen muchas cosas cuando a las personas no conocen del Señor y les dicen, mire, si usted viene, Dios le va a dar carro, casa, beca, pero la verdad es que no. El Señor dijo, en el mundo tenéis dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la verdad es que la vida con el Señor es una vida de esfuerzo, de sacrificio, pero también de confianza en Él. Y es el mejor lugar que podemos tener. Por las dificultades y las circunstancias no nos preocupemos, Él se hará cargo de nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les comparto lo he titulado Acérquese sin temor.
Cuando el Señor Jesús estaba predicando la palabra, subió al monte y predicó un sermón en el cual hablaba del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Luego, cuando desciende del monte, no va hacia las multitudes, sino que le da la espalda para ir a buscar cómo hacer la obra de amor, de gracia y de misericordia. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 4, la palabra. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vemos acá cómo el Señor Jesús desciende del monte, pero como les decía anteriormente, no se dirige hacia las multitudes, sino que se dirige a encontrarse con aquel leproso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la palabra dice que las multitudes le seguían. Miremos ahí lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, él no fue a la multitud, sino a aquel hombre, aquel leproso que se encontraba tal vez escondido. Escuchó de Jesús, tal vez estuvo escuchando el sermón del monte y vio que Dios era un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de favor. Y quiso conocer esa misericordia. La gente que conoce aquel lugar dice que allá hay unas rocas altas donde un hombre puede esconderse detrás de ellas para no ser visto. Y tal vez el leproso se escondió en aquel lugar, escuchando a ese profeta, escuchando a ese hombre que hablaba de Dios. Y se quedó escuchando y oyó tal vez ese Dios de misericordia, como nos dice la palabra en el Salmo 103, en los versículos del 8 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquel hombre escuchó esa palabra y dijo, pero la ley me está diciendo que yo tengo que esconderme. La ley dice que yo soy leproso y que tengo que vivir separado de la sociedad. La ley está diciendo que yo no puedo acercarme a un hombre de Dios, a un maestro, a un rabino, a un levita, a un religioso. No puedo acercarme. Y él se esconde, esperando que el Señor Jesús fuera. Tal vez había escuchado de los milagros que Jesús había hecho y él quería y él necesitaba ser sano. Estaba alejado de su familia, estaba alejado de la sociedad, estaba escondido y tenía que gritar, soy leproso, para que la gente al verlo huyera de él. Era una vida trágica. Era una vida tremenda. Y yo creo que aquel leproso se preguntaba, bueno, ¿y aquí dónde está la misericordia de Dios para conmigo? ¿Dónde está lo que dice David? Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y aquel hombre andaba pensando tal vez y meditando en todas estas cosas y pensando, y yo estoy enfermo. Y yo quiero probar de esa misericordia. Yo quiero probar de ese amor. Yo quiero conocer esa gracia de Dios para mi vida. Y entonces, conociendo quién era el que había dicho las cosas, se acercó a él, teniendo temor. Y dice la palabra que se inclinó ante él. En el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 2, dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no vino a exigir. El leproso no vino buscando su favor a la fuerza, sino que se postra delante de Jesús. Una reverencia. Señor, si tú quieres, si tú lo puedes hacer, sáname. Y el Señor Jesús, que es misericordioso y lleno de amor por los enfermos, por los necesitados, pero también por los que estábamos alejados de Él, se acercó y le tocó, dice la palabra.
Jesús, dice el versículo 3 del capítulo 8 de Mateo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Las dos semillas. La fábula dice que estaban dos semillas en charla juntas en un suelo de primavera y fértil. La primera semilla dijo, yo quiero crecer, quiero hundir mis raíces en la tierra, quiero asegurarme y que mis raíces se fortalezcan tanto y sostengan tanto que crezca y aparezca mi follaje y vengan aves a posarse y pueda dar sombra y bajo mis ramas y bajo los pétalos de mis flores disfruten las personas. La otra semilla dijo, yo tengo miedo, porque mis raíces de pronto al entrar pueden encontrar una piedra o una roca y se pueden partir, se pueden dañar. Además, un caracol venenoso las puede morder y las puede secar. Y si llega a crecer, las ramas se pueden partir o las flores, algún chico puede venir, arrancarlas y tirarlas al piso. Yo mejor espero un tiempo más. Pasó el tiempo y volvió el tiempo de la primavera y vino una gallina buscando su comida y escarbando en la tierra encontró la semilla y se la comió. Y no pudo dar el fruto que debía dar. ¿Cuántas veces el temor no permite que demos pasos que nos pueden llevar a un lugar mejor, nos pueden llevar al éxito? La palabra del Señor dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Digámosle al Señor que ese espíritu de poder y de amor siga fortalecido en nosotros. Reflexionemos. Debido a la lepra de aquel hombre, la ley lo estaba sujetando a vivir desterrado prácticamente. La ley nos dice en el libro de Levítico, en el capítulo 13, en los versículos 45 y 46, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La ley tenía a aquel hombre restringido de acercarse a alguien como el Señor Jesús. Pero Él vino escondido, como les decía anteriormente, se esperó que Él bajara del monte, porque había escuchado esa misericordia, había escuchado de esa gracia, y es cuando le dice al Señor que si Él quiere, puede sanarlo. Dos cosas fundamentales, el Señor quiere y puede sanarnos, pero necesitamos hacer lo que hizo el leproso, venir a Él. Dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Y aquel leproso entendió y vino a Él. Y dice la palabra que el Señor Jesús extendió la mano y lo tocó. Y al instante, el hombre desapareció la lepra que tenía. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué Jesús lo tocó? ¿Por qué los otros rabinos, maestros religiosos, escribas no podían tocarlo? Porque se podían contaminar. Pero Jesús no. Él, recordemos que no nació con esa naturaleza pecaminosa que nacimos todos los hombres. O sea, Él estaba libre de pecado. No había ninguna maldición sobre su vida que lo obligara a guardarse del leproso.
y él vino y toca al leproso, lo que nadie hacía. La misericordia de Dios activándose en Jesús, el amor de Dios derramándose a través de su Hijo. Y dice la palabra que lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. El Señor quería sanarlo. Por eso caminó delante de las multitudes, no en dirección a ellas, sino en contrario a ellas, porque iba en busca de aquel hombre. Jesús vino a hacer bienes, dice la palabra, a hacer bienes en la tierra, a manifestar la gracia de Dios, el amor del Padre, para con aquellos que eran en aquel tiempo su pueblo escogido, y que todavía lo son, que es el pueblo de Israel. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, versículo 4, capítulo 8 de Mateo, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. A él lo conocían, sabían quién era, porque andaba dando gritos, porque andaba pregonando y diciendo que era inmundo. Pero el Señor Jesús lo sana y le dice para que cumpla la ley, porque la estaba cumpliendo. Al ser desterrado, al estar por fuera, estaba cumpliendo la ley. Y el Señor le dije, va y muéstrate, vaya y muéstrese al sacerdote y lleve la ofrenda que ordenó Moisés. En el capítulo 14 del libro de Levítico, en el versículo 2 dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Él, el Señor Jesús, estaba diciéndole, sométase a ellos. Haga lo que ellos le están diciendo. Vaya y preséntese porque usted ya está limpio. Y lleve la ofrenda que le corresponde. Y el leproso lo hizo porque recibió esa sanidad, porque fue transformado en su vida. Cuando el Señor Jesús viene a una vida, viene para traer cambio y transformación. Ya no podemos ser iguales, ya no nos va a dejar como somos. Él quiere algo mejor para nosotros, pero necesitamos ir ante Él. Necesitamos acercarnos a Él sin temor para poder recibir aquello que necesita nuestro cuerpo, nuestra alma, pero también nuestro espíritu. Vida, la vida de Dios en nosotros por medio del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. No tengamos temor de recibir a Jesús. No es por nosotros los que ya le conocemos, es por ustedes, amables televidentes, algunos que no le conocen, que puedan acercarse a Él, que puedan recibir de esa libertad espiritual que Él trae, que puedan nacer de nuevo y hacerse hijos de Dios. Pero necesitamos, como el leproso, dar ese paso de fe hacia el Señor Jesús, postrarnos ante Él y pedirle su gracia, su amor y su misericordia para recibir nuestra sanidad. El Señor Jesús tomó la decisión de venir a esta tierra, de acercarse a nosotros. Cumplió su propósito, murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora quiere que nosotros también cumplamos nuestro propósito, que nos acerquemos a Él para aceptarlo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y Él quiere y puede traer sanidad a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Que podamos invitarlo, que podamos acercarnos y dar ese paso de fe confiando en Él. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por estar ahí y permitirnos entrar a sus hogares para compartir la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo.